Ahora, la pregunta es, ¿cómo soluciono la ecuación de movimiento? Es decir, ¿cómo encuentro cuánto vale la x? Que ya habíamos visto de que la ecuación queda en términos de la posición. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la posición? Bueno, para encontrar la solución, vamos a vamos a recordar el movimiento circular uniforme. Eh, si, por ejemplo, la partícula empieza en esta posición y, por ejemplo, se va moviendo en el sentido contrario a las agujas del reloj, entonces veamos cuáles son las ecuaciones para este caso. Sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria y vamos a asumir de que este cuerpo se está moviendo pues con un movimiento circular uniforme, es decir, que la rapidez va a permanecer constante. Sabemos que en ese caso solo tenemos aceleración radial, lo que implica que la aceleración va en esta dirección. Entonces, en este punto, solo nos vamos a fijar en la componente horizontal de estos vectores. Entonces, tendríamos que la componente horizontal de la velocidad iría para la izquierda, lo mismo que la componente horizontal de la aceleración. En este otro punto, pues la componente horizontal iría también para la izquierda, mientras que la aceleración que va hacia acá, su componente iría hacia la derecha. En esta otra posición que tendríamos la velocidad aquí, entonces la componente va también hacia la derecha y la aceleración que va para allá, pues también tendría esa misma dirección. Y finalmente, en esta otra posición, el vector velocidad sería este. Entonces, la componente iría para la derecha y la aceleración que va para el centro, pues iría hacia la izquierda. Entonces, si yo observo solo las componentes horizontales de los vectores velocidad y aceleración, veo que se comporta exactamente como el movimiento armónico simple. Ahora, si yo logro demostrar de alguna manera de que la ecuación de movimiento de este sistema en la dirección horizontal es la misma que para el movimiento armónico simple, entonces obtendríamos la solución del sistema. Para ver esto de manera más gráfica, veamos esta figura. Vemos que acá es- tenemos la proyección sobre el eje horizontal y el movimiento que está describiendo este punto es igual al que describe el cuerpo en un sistema cuerpo resorte. Entonces, eso me puede llevar a sospechar de que efectivamente eh, mi modelo eh, es igual al del movimiento armónico simple. Bien, entonces tratemos de encontrar la solución para este tipo de movimiento. Ya sabemos que si aquí tiene un ángulo θ y A es el radio, entonces en este caso la componente X, es decir, esta de acá, tiene que ser A por el coseno de θ. Pero θ, si recordamos física 1, era igual al producto de la velocidad angular por el tiempo, donde esta velocidad angular es constante. Bien, entonces esta sería la X para este tipo de movimiento. Si queremos encontrar la velocidad, derivamos la X. Sabemos que la derivada del coseno es menos el seno, pero también tendríamos que derivar aquí el argumento del coseno, que sabemos que la derivada de omega t, como estamos derivando respecto del tiempo, es omega. Y para encontrar la aceleración, pues hacemos lo mismo, derivamos respecto del tiempo, la derivada del seno es el coseno, otra vez derivamos el argumento, saldría aquí una omega y quedaría entonces omega cuadrado, y entonces esta sería la ecuación de la
aceleración. Ahora, sabemos que la aceleración la podemos poner como la segunda derivada y tenemos que a por coseno de omega t, eso es x, entonces esta parte de acá la puedo escribir como menos omega cuadrado por x. Y entonces esta ecuación sería la ecuación de movimiento para la x. Ahora, habíamos dicho de que si podíamos demostrar que la ecuación era la misma que el movimiento, la del movimiento armónico simple, esta sería entonces la solución o una solución a mi ecuación. Bueno, habíamos llegado para el caso del sistema cuerpo-resorte a esta ecuación. Si la comparo con esta que acabamos de obtener para el movimiento circular uniforme, entonces la condición que debe cumplirse para que estas dos ecuaciones sean iguales es decir que omega cuadrado sea igual a k sobre m. Así que efectivamente, como la forma de la ecuación es la misma haciendo que esto se cumpla, por lo tanto ya hemos encontrado la solución a nuestro sistema. Generalmente a esta omega cuadrado que en el caso del movimiento circular uniforme representa la velocidad angular, pero en general en el movimiento armónico simple a esto le vamos a llamar la frecuencia angular. Y normalmente a esta frecuencia angular también se le llama la frecuencia natural de oscilación, que en el caso del sistema cuerpo-resorte resulta de que esta frecuencia al cuadrado es k sobre m. Y claro, esta solución que hemos encontrado acá es en el caso de que hemos asumido de que el cuerpo comenzamos a observar el movimiento en esta posición y se está moviendo igual que un movimiento armónico simple. Desde luego, con las definiciones que ya teníamos, que por ejemplo la frecuencia sería omega sobre 2pi, y como omega es la raíz de k sobre m, entonces esta expresión me daría la frecuencia del movimiento armónico simple. Y también como sabemos que el período es el inverso de la frecuencia, entonces tendríamos que eso es igual a 2pi sobre omega, y ya sabemos que omega es k sobre m, o sea que me quedaría 2pi por la raíz de m sobre k. Y esto entonces definiría pues el movimiento. Lo que necesito conocer en última instancia es cuánto vale el período de movimiento y es lo que hemos logrado con la relación que hemos hecho con el movimiento circular uniforme. Ahora, si por ejemplo la posición inicial no es acá, sino en este otro punto, entonces en ese caso tendríamos un ángulo inicial y la ecuación de movimiento ya no sería x igual a por coseno de omega t, sino que sería a por coseno de omega t más phi, porque en ese caso en t igual a 0 tendría esta posición y el ángulo sería un ángulo phi. Este ángulo phi se le llama la constante de fase y lo que me dice es en qué posición iniciamos la observación del movimiento. Desde luego hago lo mismo, derivo y esta sería entonces la solución general a la ecuación de movimiento que habíamos encontrado para el movimiento armónico simple. Bueno, desde luego que la ecuación de movimiento queda exactamente igual porque esta constante de fase simplemente afecta aquí a la x, pero la forma de la solución es exactamente la misma. En conclusión, esta que vemos aquí es la ecuación de movimiento que hemos encontrado para el movimiento armónico simple, donde lo que necesitamos saber en última instancia es cuál es la frecuencia natural del movimiento. Eh, y la solución de esta ecuación es que x es igual a por coseno de omega t más phi. Entonces, esta ecuación entonces es la solución
o una solución de esta ecuación. Entonces, ¿por qué? Ya vamos a ver por qué esta solo es una posible solución. Esta sería entonces la velocidad y esta sería la aceleración. Bueno, esta también es una solución. Si la proyección lo hago en el eje vertical en lugar del eje horizontal, entonces la componente ya no sería el coseno, sino que sería el seno. Y puedo verificar fácilmente que al sustituir esto en la ecuación acá, pues se cumple perfectamente. Así que en algunos textos se encuentra la solución de esta manera, mientras que en otros de esta otra, pero ambas son soluciones de la misma ecuación.